¿qué pasaría si el abrazo que te salvó la vida no vino de quien siempre te dijeron que era tu madre? Esa pregunta recorre las paredes de la sala donde Elena, una abuela mexicana de 74 años, coloca sobre la mesa una caja de zapatos gastada por los años. Sus nietos, acostumbrados a verla servir café con canela o tejer en silencio, no comprenden por qué hoy su voz tiembla ni por qué sus manos arrugadas insisten en abrir ese cartón viejo. Dentro no hay reliquias de juventud, ni cartas románticas, sino piezas de un rompecabezas incómodo, and 2 pulseras de recién nacido con nombres distintos. Una Polaroid con la fecha 19/09/85 partes, escrita al dorso, y un recorte de periódico amarillento que enumera albergues improvisados después del terremoto. Elena respira hondo antes de hablar, porque sabe que lo que dirá romperá para siempre la foto de familia que cuelga en la pared. Durante décadas repitió una versión cómoda: Dios quiso así, no había nada que hacer, pero un detalle en la Polaroid, una manta con el logo de un hospital que no era el suyo, abrió la grieta que ahora se convierte en confesión. ¿Alguna vez imaginó usted que la verdad podía esconderse en un objeto tan pequeño como una pulsera? Esa verdad, guardada por casi 40 años, está a punto de salir a la luz. Elena retrocede en su memoria hasta aquel septiembre de 1985, cuando la Ciudad de México tembló y con ella se derrumbaron certezas, hospitales y vidas enteras. Tenía apenas 35 años, acababa de dar a luz en una clínica pequeña, cuando el sismo convirtió todo en escombros y caos. Recuerda las sirenas, los pasillos llenos de polvo, las filas interminables de madres sosteniendo papeles arrugados mientras pedían noticias de sus hijos. Ella estaba en medio de ese mar de gritos cuando una enfermera, con uniforme manchado y voz firme, le dijo: «Ann, lléveselo, luego vemos». Fue así como salió con un bebé en brazos, confiando en que la confusión se aclararía. Pero al llegar a casa, entre apagones y funerales colectivos, su esposo le pidió silencio. «No compliques las cosas. Dios sabe lo que hace, Ann». Y ella cayó. Durante años sostuvo esa versión, incluso cuando las pulseras no coincidían, incluso cuando la foto mostraba una manta de otro hospital. Hoy, frente a sus nietos, la abuela comprende que callar mantendrá vivo un error que nació del miedo, y hablar significará derrumbar la fachada que mantuvo a flote a la familia. ¿Qué habría hecho usted en su lugar? ¿Sostener la mentira para proteger la paz o romperla para rescatar la verdad? Elena había mantenido esa caja cerrada durante casi 4 décadas, escondida en el fondo de un armario donde solo guardaba lo que no quería ver. Cada vez que limpiaba la casa y se topaba con ella, un escalofrío le recorría la espalda. La apartaba rápidamente, como si se tratara de una serpiente dormida. Nadie en la familia sabía con exactitud qué contenía, aunque los nietos habían visto alguna vez la Polaroid arrugada y habían preguntado, sin insistir demasiado. Ella siempre respondía con evasivas, sirviendo café o cambiando de tema, pero Eutiempo, con su cruel insistencia, fue debilitando sus excusas. Lo que antes se podía enterrar bajo frases como «Dios quiso así» o «no hay nada que hacer», empezó a resquebrajarse cuando la nieta Mayo, entusiasta de la genealogía, decidió armar un árbol familiar con recortes de periódicos y actas digitales. Fue ella quien se encontró con la primera grieta. Ann, al comparar las actas de nacimiento, notó que la fecha de inscripción no coincidía con la del parto reportado en el hospital y que incluso aparecía un segundo apellido que no figuraba en ningún otro documento familiar. Esa noche, Elena apenas durmió. Volvió a abrir la caja, observó las pulseras con nombres distintos y acarició la foto, donde se veía claramente la manta con el logo de un hospital lejano. La duda que había aprendido a callar durante 40 años se transformó en certeza insoportable. Ya no podía proteger a su familia con silencio, porque el silencio mismo era la herida que seguía sangrando. ¿Alguna vez pensó usted en lo devastador que resulta darse cuenta de que el amor que sostuvo a toda una familia pudo haber comenzado con un error o una mentira forzada por el miedo? Esa revelación fue la que impulsó a Elena a poner finalmente
la caja sobre la mesa. La investigación comenzó como suelen comenzar las búsquedas de la verdad, con pequeños pasos que al principio parecían inofensivos. La nieta acudió a la hemeroteca local, donde las páginas de periódicos de 1985 aún conservaban el olor a polvo y a tinta vieja. Allí encontró la lista de albergues habilitados tras el terremoto, y en una columna arrugada apareció un dato que coincidía con el recorte amarillento que guardaba. Elena, el nombre del albergue no correspondía al barrio donde la familia vivía, entonces, sino a otro hospital improvisado en una escuela dañada a varios kilómetros de distancia. Intrigada, la nieta llevó el hallazgo a su abuela y ésta sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Recordó claramente haber visto esa escuela en ruinas, haber estado en una fila de madres desesperadas esperando que alguien les devolviera a sus hijos. También recordó la frase de una voluntaria: no hay registros completos. Señora, anótese aquí y espere. Esa libreta improvisada, perdida en el caos, pudo haber sido la clave del intercambio. La genealogista, o contactada por la nieta, corroboró lo sospechado. Existía un expediente de adopción temporal que nunca fue cerrado, con un número de folio que coincidía con la fecha del sismo. Ese hallazgo fue como una bofetada. No se trataba solo de un error de papeles, sino de una decisión tomada en un momento de emergencia que había cambiado para siempre la vida de una familia. Elena, con la caja abierta frente a sí, comprendió que la verdad estaba a punto de estallar y que ya no había manera de detenerla. Elena citó a toda la familia un domingo por la tarde, justo después de la misa, para que nadie tuviera excusas de faltar. El olor a guiso llenaba la casa y la mesa estaba servida con los manteles de encaje que solo usaba en ocasiones especiales. Los nietos corrían por el pasillo sin saber que ese día marcaría un antes y un después en sus vidas. Sobre la mesa, junto a la cafetera que aún despedía vapor con aroma a canela, descansaba la caja de zapatos. Sus hijos la miraban con desconfianza, sabían que algo serio estaba por venir, pero no imaginaban la magnitud. Eli, hermano de Elena, un hombre de ceño fruncido que siempre prefería el silencio a la incomodidad, fue el primero en hablar. ¿Otra vez con tus recuerdos? Hermana, déjalos donde están, ya no sirven de nada. Elena respiró hondo, tomó las pulseras y las puso frente a todos. El murmullo se apagó de golpe. Estas son las pulseras que me entregaron en el hospital Anuna. Lleva un nombre, la otra lleva otro, explicó. Luego mostró la Polaroid con la fecha escrita al dorso y el recorte del periódico con la lista de albergues. La genealogista, invitada por la nieta, para dar contexto, agregó: no es casualidad, hay un expediente de adopción temporal que coincide con estos datos. El silencio se hizo tan profundo que se podía escuchar el crujido del reloj de pared. ¿Alguna vez pensó usted en el momento exacto en que la verdad se hace visible, aunque todos prefieran mirar hacia otro lado? Ese fue el instante en que el muro de silencio de 40 años empezó a resquebrajarse. Las reacciones fueron inmediatas y desgarradoras. Uno de los hijos se levantó de golpe, golpeando la mesa con el puño. Esto no puede ser, mamá, nos mentiste toda la vida. La nuera, con lágrimas contenidas, se llevó las manos a la boca, incapaz de pronunciar palabra. El hermano de Elena repitió, más fuerte, ya basta. Lo que pasó, pasó, y removerlo solo traerá desgracia. Pero la nieta, valiente y decidida, mostró en la pantalla del televisor los resultados del ADN que había enviado semanas antes a un laboratorio. Coincidencia directa con una familia en otra ciudad, un apellido que no aparecía en ningún álbum familiar y un 999% de certeza de parentesco. No son errores, no son casualidades, dijo con firmeza. Elena, con lágrimas en los ojos, confesó lo que había callado durante décadas, que la enfermera le entregó un bebé en medio del caos y que su esposo le pidió callar para no complicar la vida de la familia. Acepté la mentira porque tuve miedo, dijo con voz temblorosa, pero ese miedo no puede heredarse a ustedes. El silencio fue roto por los sollozos de los nietos, que miraban a su abuela sin comprender del todo.
pero sabiendo que algo enorme estaba cambiando. Afuera comenzaba a caer la tarde, y dentro de la casa, la verdad se había instalado como un huésped imposible de echar. La genealogía estaba con una calma firme que contrastaba con la agitación de la sala. Abrió una carpeta y desplegó copias de documentos que había logrado obtener en el registro civil y en la hemeroteca. Aaron, papeles amarillentos con sellos borrosos, actas con tachaduras evidentes y una hoja mecanografiada con el título Adopción temporal, que nunca había sido cerrada oficialmente. Señaló la fecha en 20 de septiembre de 1985, un día después del sismo. Aquí está el número de folio, y coincide con el que aparece en el recorte de periódico que usted guardó. Explicó, mirando a Elena. Los hijos, atónitos, se inclinaban para leer, buscando cualquier resquicio de duda. Pero las pruebas eran claras en alguien. Había tomado decisiones en medio del caos que cambiaron el destino de un recién nacido. El hermano de Elena, sudando a pesar del fresco de la tarde, insistió: eso no prueba nada. Podrían ser papeles inventados. La genealogista negó con la cabeza: no son inventados, los obtuve directamente de los archivos públicos. Y además el ADN lo confirma. La nieta, con lágrimas en los ojos, tomó la palabra Anne. Esto no se trata de destruir la familia, se trata de entender nuestra historia. ¿Alguna vez pensó usted en el poder devastador de un sello y una fecha? En esa sala, cada letra estampada en papel oficial era como una bomba que estallaba 40 años tarde. Elena miraba a sus hijos con el corazón encogido. Recordaba con dolor cada vez que los había consolado en aniversarios. Cada vez que encendieron velas por un hermano que, según la historia oficial, había muerto. Lo hice por miedo, repitió con voz quebrada. No quería que crecieran marcados por la vergüenza, no quería que dijeran que nuestra familia estaba rota. Uno de sus hijos, con el rostro desencajado, respondió a Anne: pero mamá, la familia ya estaba rota desde el día en que aceptaste el silencio. La frase cayó como un puñal. Elena sintió que las fuerzas le flaqueaban, pero al mismo tiempo comprendió que aquello que más temía estaba ocurriendo. En la mentira había fracturado a la familia más que la verdad. Se levantó con dificultad, sostuvo las pulseras en alto y dijo: ahí no quiero morir dejando esta carga sobre ustedes. La verdad duele, pero el silencio mata. Los nietos la miraban con asombro, y uno de ellos se acercó a abrazarla. Fue un gesto sencillo, pero suficiente para que todos entendieran que la revelación ya no podía ocultarse. Afuera, las luces de la calle comenzaban a encenderse, marcando el inicio de una noche larga que recién comenzaba. La noche avanzó con un peso insoportable. Nadie tocó el guiso que seguía humeando en la mesa, y el café con canela se enfrió en las tazas sin que nadie lo bebiera. Elena permanecía sentada, con las pulseras en las manos, como si fueran cadenas que al fin decidía romper. Sus hijos se miraban entre sí, algunos llenos de rabia, otros paralizados por la sorpresa. La nuera rompió el silencio. ¿Qué vamos a decirle a los demás? ¿Cómo explicamos que todo lo que creímos durante años puede ser mentira? Elena la miró con ternura y respondió: Anne se dice la verdad, aunque llegue tarde, porque el silencio es la mentira que heredamos sin darnos cuenta. La genealogista intervino para explicar que había encontrado también testigos vivos. Una trabajadora social jubilada que recordaba la lista improvisada de madres aquel día, y un voluntario que afirmó haber visto a varias familias salir con bebés que no eran los suyos. Los papeles podían discutirse, pero los testimonios añadían carne a los huesos de la historia. ¿Alguna vez pensó usted en lo que significa descubrir que su vida entera estuvo escrita en hojas arrancadas de un cuaderno de emergencia? Esa sala, cada palabra era un eco del pasado que se resistía a morir. El Hidmeyer, todavía incrédulo, pidió ver los documentos de nuevo. Los extendió sobre la mesa comparando fechos, firmas y sellos. Si esto es cierto, entonces, ¿dónde está nuestro hermano? ¿Con quién creció? Nadie respondió de inmediato. La genealogista explicó que, según los registros, existía una coincidencia genética con una familia de Querétaro. Hay un hombre de 39 años que comparte
el 999% de parentesco con ustedes y está vivo, dijo con firmeza. La sala se llenó de murmullos, de respiraciones agitadas, de lágrimas contenidas. Elena sintió un mareo, como si el tiempo se hubiera detenido. Había imaginado este momento cientos de veces, pero enfrentarlo en carne propia era un golpe brutal. Sus hijos, que minutos antes la acusaban de mentir, ahora la miraban con un brillo distinto en los ojos, un destello de esperanza, un miedo renovado, la posibilidad de un reencuentro que parecía imposible. ¡Afuera! Los perros del barrio ladraban sin razón, como si presintieran la tormenta emocional que se vivía dentro de la casa. Y en ese instante todos comprendieron que la historia apenas comenzaba. Elena apenas pudo dormir esa noche. Se quedó en la mecedora de la sala, con la caja de zapatos en el regazo, repasando una y otra vez los recuerdos de aquel septiembre de 1985, el rugido del sismo, el polvo en el aire, los gritos de las madres que buscaban a sus hijos, la fila interminable frente a una mesa. Improvisada, con papeles arrugados, recordaba con nitidez la manta que envolvía al bebé, la que llevaba el logo de un hospital que no era el suyo, y cómo la enfermera la empujó a salir con el niño en brazos, diciéndole, lléveselo, luego vemos, nunca hubo un luego. Esa frase la persiguió durante años, en sueños, hasta convertirse en pesadilla. Al amanecer, los primeros rayos de sol entraban por la ventana y alumbraban los documentos esparcidos en la mesa. La nieta se acercó en silencio y la encontró despierta, con los ojos rojos. Abuela, susurró, no estamos solos. Si él existe, lo encontraremos. Elena la miró y sintió un alivio extraño. Ya no cargaba sola con el secreto. ¿Alguna vez pensó usted en la paz que da compartir un peso que parecía imposible de llevar? Esa mañana, por primera vez en 40 años, Elena sintió que podía respirar sin miedo. La familia tomó la decisión de viajar a Querétaro para buscar al hombre señalado en los resultados del ADN-ALE. La genealogista organizó todo con minuciosidad en copias certificadas de las actas, impresiones de los recortes de periódico, testimonios escritos de la trabajadora social y del voluntario, además de la Polaroid, con la fecha escrita al dorso. El hermano de Elena se mostró reticente, insistiendo en que remover el pasado traería dolor. Pero los hijos, ahora convencidos, le respondieron que la herida ya estaba abierta y que ignorarla solo la haría más profunda. Empacaron pocas cosas, entre ellas la caja de zapatos. Elena se negó a dejar atrás. Durante el viaje en autobús, los rostros permanecieron serios y el silencio estaba cargado de expectativas. Cada kilómetro recorrido era una mezcla de miedo y esperanza. Miedo a descubrir que todo era un error y esperanza de que, al final del camino, hubiera un abrazo que compensara tantos años de ausencia. Elena miraba por la ventana los campos interminables y apretaba las pulseras en su mano, como si en ese contacto encontrara la fuerza para enfrentar lo inevitable. Cuando llegaron a Querétaro, el aire parecía distinto, más ligero, más cálido, pero cargado de una tensión que ninguno de los presentes sabía cómo manejar. Se hospedaron en una pensión sencilla, de paredes encaladas y un patio interior donde crecían bugambilias que coloreaban todo con un tono casi festivo, en contraste con la seriedad que dominaba sus rostros. La genealogista ya tenía una dirección en una casa de fachada amarilla con rejas negras, en un barrio tranquilo. Elena apenas probó bocado. Esa sentía un nudo en el estómago que no la dejaba pensar con claridad. La nieta, siempre decidida, le tomó la mano y dijo: Ana, abuela, no venimos a robarle la vida a nadie, solo queremos la verdad. Esas palabras fueron como un bálsamo, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. Al caminar hacia la casa, Elena sintió que cada paso la acercaba al pasado que había querido enterrar. Tocaron el timbre y el sonido metálico resonó demasiado fuerte, como si el eco quisiera anunciar la magnitud del momento. Pasaron unos segundos eternos antes de que la puerta se abriera. Un hombre de casi 40 años, con mirada firme y gesto desconfiado, se asomó. Su rostro tenía rasgos familiares.
un aire imposible de negar. ¿Alguna vez pensó usted en el vértigo de ver en un desconocido la sombra de su propia sangre? Ese fue el primer impacto que sacudió a Elena cuando lo tuvo frente a ella. El silencio inicial fue tan espeso que parecía una barrera. La genealogista se adelantó y con voz tranquila explicó quiénes eran, mostrando las copias de los documentos y el resultado del ADN. El hombre los escuchaba con ceño fruncido, mientras mantenía la puerta entreabierta, como si quisiera controlar la distancia entre ellos y él. Elena no podía dejar de mirarlo. En sus gestos reconocía destellos de su esposo, en la forma de fruncir el ceño, y también detalles propios de su infancia que parecían reaparecer como fantasmas. La nieta tomó la iniciativa y dijo: no queremos incomodarte, solo entender qué pasó hace casi 40 años. El hombre los observó unos segundos más y finalmente abrió la puerta de par en par. Los condujo a una sala modesta, con muebles de madera gastados y fotos familiares en las paredes. Allí, sobre una mesa de vidrio, colocaron la caja de zapatos y desplegaron las pruebas, las pulseras, la Polaroid, el recorte del periódico y las actas con tachaduras. El hombre las miró una por una y en sus ojos se dibujaba una mezcla de confusión y reconocimiento. Finalmente se dejó caer en una silla y murmuró: toda mi vida sospeché que algo no encajaba. Elena sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. En ese instante comprendió que el silencio de 40 años estaba a punto de romperse de forma irreversible. El hombre tomó una de las pulseras y la giró entre sus dedos con un gesto incrédulo. Nunca entendí por qué mis padres guardaban objetos que no tenían relación con mi nombre, dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. Miró la Polaroid y se quedó fijo en la manta con el logo del hospital. Ese mismo detalle que había encendido todas las dudas en Elena en este hospital no es el que siempre me dijeron, agregó, y sus palabras fueron como un eco del secreto que la familia había callado durante décadas. La genealogista explicó que el expediente de adopción temporal que aparecía en los archivos coincidía con la fecha del sismo y que los traslados de bebés habían sido tan caóticos que muchas madres nunca recibieron a los hijos correctos. Elena, con lágrimas cayendo por sus mejillas, extendió la mano y dijo con voz quebrada: yo no sé si eres mi hijo, pero sé que la verdad nos está empujando a encontrarnos. La sala entera contuvo la respiración. ¿Alguna vez pensó usted en el vértigo de estar a un paso de recuperar lo que se creyó perdido para siempre? Ese fue el instante en que todos entendieron que no había marcha atrás. El silencio se prolongó hasta volverse insoportable. El hombre, visiblemente afectado, se levantó de la silla y caminó de un lado a otro, tratando de ordenar sus pensamientos. Toda mi vida tuve la sensación de que algo no cuadraba, confesó. No había fotos de mi nacimiento, ni historias claras de mis primeros días. Cuando preguntaba, mis padres me decían que era mejor no remover el pasado. Elena lo escuchaba con el corazón desgarrado, porque esas mismas palabras eran las que ella había usado para proteger a su propia familia. La nieta intervino suavemente: no se trata de quitarte a tus padres, ni de borrar tu vida. Se trata de darle nombre a lo que pasó aquel día. El hombre la miró con ojos húmedos y, tras un largo silencio, preguntó: ¿y si esto es cierto, qué hacemos ahora? Nadie supo responder de inmediato. Elena, con la voz apenas audible, dijo: ansí eres mi hijo. Lo único que quiero es pedirte perdón por haber callado tanto tiempo. La sala entera se llenó de un silencio reverente, como si cada palabra flotara en el aire, pesada y luminosa al mismo tiempo. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo de rojo las paredes, y el destino de dos familias pendía de un hilo invisible que unía sangre, dolor y esperanza. Elena sintió que sus fuerzas flaqueaban, pero el impulso de 40 años de silencio roto la mantenía en pie. Con voz temblorosa, pero cargada de determinación, abrió la carpeta con los documentos y los deslizó hacia él en el acta con tachaduras. El expediente de adopción temporal, el recorte del periódico con la lista de albergues. ¡Hombre! Pasó.
sus dedos por cada hoja como si buscara en la textura la confirmación de algo que su corazón ya sospechaba. La genealogista, firme, explicó que el ADN no dejaba lugar a dudas. Había un 999% de coincidencia con la familia de Elena. El hombre apretó los labios, conteniendo las lágrimas, y preguntó casi en un susurro: ¿por qué nadie me lo dijo antes? Elena bajó la cabeza, sintiendo el peso de la culpa. Porque tuve miedo, confesó. Miedo de perder a los que ya tenía. Miedo de que la verdad nos destruyera. Pero entendí demasiado tarde que el silencio también destruye. En ese instante, todos comprendieron que no había más disfraces posibles. La verdad estaba desnuda sobre la mesa. ¿Alguna vez pensó usted en lo liberador y aterrador que puede ser ver tu vida reducida a papeles manchados de polvo? Ese fue el espejo donde él y Elena se miraron, descubriendo que el pasado, por más cruel que fuera, ya no podía seguir escondido. Las lágrimas finalmente se desbordaron. El hombre, incapaz de contener la emoción, se levantó y dio unos pasos hacia la ventana, como buscando aire. Elena lo siguió con la mirada, y por un momento temió que se marchara sin aceptar nada. Pero entonces él giró lentamente y la observó con ojos enrojecidos. Si esto es cierto, dijo, si realmente soy tu hijo, quiero saber quién soy en tu memoria. Elena se incorporó con esfuerzo, apoyándose en la nieta, y se acercó a él. Con voz quebrada comenzó a narrar el día del parto, la sensación del temblor, los pasillos llenos de polvo, la enfermera que le entregó un bebé con palabras apresuradas. Nunca supe si eras tú o si eras otro, dijo, y ese vacío me persiguió toda la vida. El hombre le escuchaba con atención, y sus manos, que temblaban, comenzaron a relajarse. Cuando terminó, hubo un silencio profundo, roto solo por el sollozo contenido de los hijos y nietos que observaban la escena. Finalmente, él se acercó y por primera vez permitió que Elena tomara sus manos entre las suyas. Ese contacto, sencillo, piel con piel, fue como abrir una compuerta. El dolor, la rabia y la esperanza fluyeron de golpe, preparando el terreno para un abrazo que parecía inevitable. Elena sostuvo las manos de aquel hombre como si fueran la cuerda que la mantenía viva después de décadas de naufragio. Sus dedos arrugados acariciaban las palmas jóvenes, buscando en cada línea un rastro de los años perdidos. Él la miraba con una mezcla de desconcierto y ternura, como si quisiera reconocerse en sus gestos, en la forma de parpadear, en el temblor de la voz. Los nietos observaban en silencio, conscientes de que estaban siendo testigos de un momento que marcaría sus vidas. La genealogista, respetuosa, guardó los papeles en la carpeta, comprendiendo que ya no eran necesarios. La verdad se estaba escribiendo frente a ellos en carne viva. El hermano de Elena, que hasta entonces había permanecido callado, murmuró con amargura ante: advertí que remover esto traería dolor. Pero la nieta lo interrumpió con firmeza. No, Dion, el dolor ya existía. Lo que estamos haciendo es darle nombre, es convertirlo en verdad. Afuera, los grillos comenzaban a cantar, y dentro de la sala se sentía un silencio denso, expectante, como el preludio de algo grande. ¿Alguna vez pensó usted en el segundo exacto en que un abrazo puede cambiar la historia de una familia? Ese instante estaba a punto de llegar. El hombre dio un paso hacia Elena, y ella, sin soltarlo, se levantó con esfuerzo, apoyándose en la nieta. Sí. Miraron a los ojos durante lo que pareció una eternidad. No hacían falta palabras en el parecido en los gestos. La fuerza invisible de la sangre y el peso compartido de la pérdida hablaban por sí solos. Finalmente se abrazaron. Fue un abrazo largo, tembloroso, cargado de lágrimas contenidas durante 40 años. Los hijos de Elena lloraban sin disimulo, y hasta el tío incrédulo bajó la cabeza, vencido por la evidencia de aquel encuentro. El hombre hundió el rostro en el hombro de su madre y murmuró: en toda mi vida me sentí incompleto. Ahora entiendo por qué. Elena lo apretó contra su pecho, susurrando: perdóname por callar, perdóname por no haberte buscado antes. La sala entera se llenó de un murmullo de sollozos, como si el tiempo mismo llorara con ellos. Afuera, las primeras luces de la ciudad se encendían,
iluminando un barrio que nunca imaginó ser escenario de una verdad tan desgarradora como reparadora. Ese abrazo, simple y eterno, selló la certeza de que la mentira había muerto y la memoria había renacido. Elena y su hijo permanecieron abrazados varios minutos, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para regalarles lo que les había arrebatado. Cuando al fin se separaron, las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero ahora no eran solo de dolor, sino de alivio. Los nietos se acercaron tímidamente y el hombre los miró con ternura antes de abrir los brazos para recibirlos. Uno a uno fueron rodeándolo, creando un círculo de calor humano que parecía romper con décadas de frío silencio. Elena observaba esa escena con el corazón pleno en su familia, aunque marcada por la mentira, estaba completa por primera vez. El hermano de Elena, incapaz de sostener más su postura, se dejó caer en una silla y murmuró: yo también sufrí con ese secreto, pero tuve miedo de enfrentarlo. A nadie lo juzgó. Todos comprendieron que el miedo había sido el verdugo silencioso de la familia. La genealogista, conmovida, tomó notas rápidas, consciente de que lo que presenciaba era más poderoso que cualquier documento. ¿Alguna vez pensó usted en cómo el perdón puede nacer en medio del caos? Ese día, en esa sala modesta, el perdón comenzó a brotar con fuerza. Esa misma noche, la conversación se extendió hasta altas horas. Entre sorbos de café recalentado y el ruido lejano de los autos, se fueron compartiendo recuerdos, dudas y promesas. El hombre relató fragmentos de su infancia, los silencios incómodos de sus padres adoptivos, la falta de fotos de su nacimiento, la ausencia de relatos familiares que explicaran sus primeros días de vida. Elena escuchaba con el alma desgarrada, pero también con gratitud, porque cada palabra confirmaba lo que siempre sospechó, aunque la mentira había dejado huellas profundas. Los hijos de Elena, antes incrédulos, comenzaron a aceptar la realidad, y uno de ellos se levantó para abrazar a su nuevo hermano. Fue un gesto sencillo pero contundente, la aceptación de que la sangre no se borra con silencios ni con papeles alterados. Afuera, la luna iluminaba las calles tranquilas de Querétaro, mientras adentro la familia recomponía sus piezas rotas. Y en medio de ese clima íntimo, Elena se permitió sonreír, entendiendo que había llegado a la vejez no solo para confesar un secreto, sino para dar a su familia la oportunidad de vivir sin la sombra del engaño. Al día siguiente, la familia decidió dar un paso más, visitar el registro civil de Querétaro para dejar constancia oficial de lo ocurrido. La genealogista preparó una carpeta impecable con todos los documentos, incluidas las copias certificadas del expediente de adopción temporal, la Polaroid con la fecha escrita al dorso y los resultados del ADN en Elena. Llevaba la caja de zapatos bajo el brazo, como si aún fuera el corazón de toda la historia. En la oficina, el funcionario que los recibió al principio los miró con escepticismo, pero al ver la magnitud de las pruebas, cambió su expresión a una mezcla de sorpresa y respeto. Revisó cada hoja con detenimiento, comparó sellos, verificó firmas y finalmente redactó un informe para abrir un expediente de revisión de identidad. Este caso es grave y merece atención especial, dijo, estampando un sello rojo en el documento. Elena sintió que ese sonido, seco y contundente, era como el martillazo que derribaba para siempre los muros del silencio. ¿Alguna vez pensó usted en el poder de un sello para devolver dignidad a una vida entera? En ese momento, lo imposible se volvía oficial en la verdad. Empezaba a existir también en los registros del Estado. La salida del registro fue como respirar aire nuevo. Los hijos de Elena, que aún luchaban con sentimientos encontrados, se abrazaron entre sí, comprendiendo que la justicia no solo se trataba de papeles, sino de sanar el alma. El hombre, que apenas unas horas antes era un extraño, sostenía ahora la copia del expediente con manos temblorosas, como si ese papel le devolviera las raíces que le habían arrancado. La nieta, emocionada, tomó una foto del grupo frente al edificio, convencida de que debía quedar registro de ese día histórico para la familia. Elena, con lágrimas en los ojos, murmuró: no pensé llegar viva para ver esto.
pero ahora puedo irme en paz. Todos la rodearon en un abrazo colectivo, y por primera vez en 40 años. La familia sintió que caminaba hacia adelante sin cadenas invisibles. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas de Querétaro, entendieron que no habían viajado solo para buscar a un hijo perdido, sino para recuperar la memoria completa de quiénes eran. La noticia del expediente abierto corrió rápido entre los vecinos y conocidos de Elena, tanto en Querétaro como en su barrio de origen en la Ciudad de México. Muchos que habían guardado rumores durante décadas se acercaron a compartir lo que sabían. Una mujer mayoere confesó que recordaba haber visto en los días posteriores al sismo a varias madres desesperadas intercambiando bebés sin comprender lo que sucedía. Un antiguo voluntario de la Cruz Roja recordó que las listas de damnificados se hacían a mano, con hojas sueltas que se perdían entre el polvo y el caos. Incluso un exfuncionario admitió que se tomaron decisiones apresuradas para proteger a los recién nacidos, aunque esas decisiones condenaron a familias enteras al silencio. Cada testimonio era como una pieza más en un rompecabezas enorme, y aunque el dolor se intensificaba, también lo hacía la certeza de que Elena no había imaginado nada alguna vez. ¿Pensó usted en la fuerza que puede tener la memoria colectiva cuando se atreve a hablar? Esa memoria, que había permanecido oculta durante 40 años, comenzaba ahora a resurgir con fuerza. Elena fue invitada a dar su testimonio en un centro comunitario, donde otras familias afectadas por el sismo se reunían periódicamente para recordar y exigir justicia. Llegó acompañada de sus hijos, nietos y del hombre que había recuperado como hijo propio. Aunque él aún luchaba con sentimientos de identidad encontrados, la sala estaba llena de sillas de plástico, un ventilador viejo que giraba con esfuerzo y un silencio expectante. Cuando tomó la palabra, Elena colocó la caja de zapatos sobre la mesa y fue mostrando uno a uno los objetos en las pulseras con nombres distintos. La Polaroid con la manta equivocada, el recorte de periódico y las actas con tachaduras. Su voz temblaba, pero no se quebraba. Contó cómo el sismo había arrasado con edificios y certezas, cómo el miedo la obligó a callar y cómo el ADN, décadas después, había encendido la chispa de la verdad. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Varias mujeres se acercaron a abrazarla, confesando que ellas también habían sospechado irregularidades en aquellos días. Elena comprendió entonces que su historia ya no era solo personal, se había convertido en bandera de memoria para muchas otras familias. La repercusión del testimonio de Elena no tardó en llegar a los medios locales. Un periódico publicó un reportaje con el título "A la abuela que rompió 40 años de silencio", acompañado de una foto en la que aparecía sosteniendo la caja de zapatos. La historia conmovió a tantos que rápidamente fue retomada por estaciones de radio y noticieros de televisión. Entrevistas, llamadas telefónicas y cartas comenzaron a llegar a la pensión donde se alojaban, muchas de ellas de familias que habían vivido situaciones parecidas y que nunca se habían atrevido a hablar. Elena, que nunca buscó fama, se vio de repente convertida en un símbolo de resistencia. La nieta organizó los mensajes en carpetas digitales y respondió a quienes pedían orientación. La genealogista, por su parte, empezó a recibir solicitudes para investigar otros casos de nacimientos durante el sismo. ¿Alguna vez pensó usted en cómo la voz de una sola mujer puede encender la memoria de todo un país? Eso estaba ocurriendo, y Elena comprendía que su lucha había trascendido las paredes de su casa para convertirse en un eco colectivo. A pesar del revuelo mediático, la prioridad de Elena seguía siendo fortalecer el lazo con su hijo recuperado. Comenzaron a pasar tiempo juntos en caminatas tranquilas por las plazas de Querétaro, compartiendo anécdotas, comparando gestos, descubriendo afinidades y diferencias. Él, aunque agradecido con sus padres adoptivos, reconocía que siempre había sentido un vacío imposible de llenar, como si le faltara una pieza fundamental de su identidad. Elena lo escuchaba con lágrimas silenciosas, arrepintiéndose de no haber buscado antes,
pero también agradecida de tener todavía la oportunidad de abrazarlo. Sus nietos lo aceptaron con naturalidad, integrándolo en juegos, sobremesas y conversaciones. Una tarde, mientras compartían tamales y atole en la mesa familiar, uno de los niños exclamó con inocencia: «Ya somos más. Ahora la familia está completa». Todos rieron entre lágrimas. Y en ese momento Elena entendió que el reencuentro no solo había reparado su corazón, sino que había tejido un futuro nuevo para todos. Con el paso de los meses, la vida familiar comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Elena ya no escondía la caja de zapatos. Al contrario, la mantenía sobre un aparador en la sala, rodeada de flores y fotos recientes, donde aparecía abrazada con su hijo recuperado. Aquella caja, que durante 40 años había sido un símbolo de silencio, se transformó en emblema de verdad. Cada visitante que llegaba a la casa escuchaba la historia y se llevaba consigo la lección de que ningún secreto resiste para siempre. Los nietos crecían con la certeza de que la memoria es un derecho, no un lujo, y repetían entre ellos frases que la abuela les había enseñado: el silencio mata, la verdad sana. Elena, aunque cansada por la edad, sonreía cada vez que los escuchaba, convencida de que su lucha había valido la pena. ¿Alguna vez pensó usted en cómo un objeto cotidiano puede convertirse en testimonio de resistencia? Esa caja de zapatos, tan simple y tan cargada de memoria, era ahora el recordatorio de que el amor nunca se apaga cuando se alimenta con la verdad. La Genealogistau, inspirada por el caso, fundó una asociación para apoyar a otras familias que sospechaban de irregularidades en adopciones durante el sismo. Invitó a Elena y a su hijo a participar como testigos en charlas y encuentros comunitarios. Al principio, él dudó, temía herir a sus padres adoptivos, que lo habían criado con amor, aunque en la sombra de una mentira, pero ellos mismos lo alentaron a contar su historia, asegurándole que el cariño no se mide por los secretos, sino por los actos de cuidado. Así, en salas modestas con sillas de plástico y pizarras improvisadas, madre e hijo relataban su experiencia ante audiencias conmovidas. Elena sostenía la medallita de bautizo y las pulseras como si fueran trofeos de una batalla ganada contra el silencio. Y cada vez que alguien se acercaba para decirle ahora me atrevo a buscar también, ella sentía que la herida personal había florecido en semilla de esperanza colectiva. En cada palabra pronunciada, en cada abrazo compartido, la verdad se multiplicaba. Con los años, la figura de Elena se volvió un referente en su comunidad. No era una activista en el sentido formal, pero su historia se repetía en escuelas, parroquias y centros comunitarios como ejemplo de fortaleza. Los jóvenes la buscaban para escuchar de primera mano lo que había vivido en el 85, y ella con paciencia contaba cómo el miedo la había hecho callar y cómo la terquedad de su nieta la había obligado a hablar. La caja de zapatos viajaba con ella a cada presentación, convertida en símbolo itinerante de memoria. Una tarde, en una primaria del barrio, Elena mostró la Polaroid a un grupo de estudiantes y les dijo: esto me recordó que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Aunque pasen 40 años, los niños, acostumbrados a escuchar historias de héroes lejanos, quedaron impactados al descubrir que la heroína vivía a unas cuadras de sus casas. ¿Alguna vez pensó usted en el poder pedagógico del dolor transformado en relato? Elena lo experimentaba cada vez que veía ojos jóvenes brillar con preguntas y promesas de no repetir la historia. El hijo recuperado también inició un camino de sanación. Comenzó a escribir un diario donde relataba sus emociones, las dudas sobre su identidad y la reconciliación con su doble origen, el hogar que lo crió y la sangre que lo llamó después de 4 décadas. Escribía con rabia algunos días y con ternura otros, pero siempre con la certeza de que la verdad le había devuelto un espejo en el que por fin podía reconocerse. Compartía fragmentos en los encuentros de la asociación y muchas personas se identificaban con sus palabras. Elena, al escucharlo, se sentía orgullosa, como si la voz de su hijo hubiera florecido gracias a la semilla de verdad que ella se atrevió a plantar. En las sobremesas familiares, los nietos pedían que él contara anécdotas de su infancia, y él lo
hacía con una sonrisa, integrándose poco a poco en el tejido cotidiano de la familia. Aquella integración, tan natural como el aire, era la prueba de que la verdad, por dolorosa que fuese, siempre trae consigo la posibilidad de un nuevo comienzo. Elena envejecía con la serenidad de quien ya no debía esconder nada. Pasaba las tardes en su mecedora, con una manta en las piernas y la caja de zapatos a un costado, como si fuera una compañera fiel. La nieta digitalizaba cada documento, cada foto y cada testimonio, armando un archivo que quedaría como herencia para las siguientes generaciones. Para que nadie vuelva a callar lo que yo callé, decía la abuela con voz suave pero firme. Los vecinos la visitaban con frecuencia, algunos llevaban café, otros flores, y siempre salían de su casa con la sensación de haber aprendido algo importante. Incluso el hermano incrédulo, aquel que tanto se resistió a remover el pasado, comenzó a pasar las tardes con ella. Un día confesó: tenías razón, el silencio fue más cruel que la verdad. Elena lo abrazó sin rencores, comprendiendo que la resistencia de su hermano también había nacido del miedo. ¿Alguna vez pensó usted en lo liberador que es llegar a la vejez con la conciencia limpia? Elena, rodeada de hijos, nietos y bisnietos, sentía que por fin podía respirar sin la opresión de un secreto. En su último cumpleaños, la familia organizó una gran reunión en el patio de su casa. Colgaron fotos antiguas junto a imágenes recientes, mostrando en una misma cuerda la línea completa de la historia. La Polaroid de 1985 colgaba junto a una foto actual del reencuentro, y las pulseras descansaban dentro de un marco transparente en el centro de la mesa. Vecinos, amigos y familiares llegaron con platos de comida y música, pero lo más importante era el ambiente de celebración por la verdad conquistada. El hijo recuperado tomó la palabra y, frente a todos, dijo: Anne, durante años viví con un vacío. Hoy celebro no solo el cumpleaños de mi madre, sino el nacimiento de nuestra verdadera historia. Elena lo escuchaba con lágrimas de orgullo, mientras los nietos encendían velas y cantaban con entusiasmo. Esa tarde, entre risas y abrazos, la familia comprendió que la mentira había quedado atrás y que la verdad se había convertido en un legado. Fue entonces cuando Elena, con voz quebrada pero firme, dijo: prométanme que nunca callarán lo que deba ser contado. Y todos, en un coro espontáneo, respondieron: lo prometemos. Con el paso de los meses, la salud de Elena empezó a debilitarse, pero su espíritu seguía fuerte. La nieta instaló una pequeña grabadora en la sala para registrar sus relatos orales, convencida de que la voz de su abuela debía quedar guardada para las futuras generaciones. Elena hablaba despacio, con pausas largas, recordando no solo el chismo y las pulseras intercambiadas, sino también los detalles cotidianos que daban vida a su historia. El olor a pan recién horneado en las mañanas de 1985, el sonido de las sirenas que nunca se apagaban, el frío del hospital improvisado y la mirada perdida de madres que jamás recuperaron a sus hijos. Cada grabación era una mezcla de confesión y enseñanza. El hijo recuperado, sentado a su lado, agregaba sus propios recuerdos y emociones, creando un testimonio conjunto que conmovía a todos. La genealogista fiel acompañante se comprometió a entregar ese archivo a una biblioteca comunitaria para que nadie pudiera borrar lo que había pasado. ¿Alguna vez pensó usted en la fuerza inmortal de la palabra hablada cuando se convierte en herencia? Elena estaba dejando su voz como testigo eterno de que la verdad puede tardar, pero siempre llega. Un día, la familia recibió una invitación inesperada: participar en un homenaje nacional a las víctimas del sismo de 1985. El acto se realizaría en la capital, frente a un mural recién inaugurado que recordaba a las madres que perdieron a sus hijos en medio del desastre. Elena, aunque cansada, aceptó con emoción. Viajaron todos juntos, y cuando llegaron al lugar, se encontraron con cientos de personas que habían vivido historias similares. El mural mostraba figuras de mujeres sosteniendo bebés entre escombros, con una frase pintada en letras grandes en Pelé
no se entierra. Elena se acercó lentamente, apoyada en el brazo de su hijo, y colocó la caja de zapatos al pie del mural, como ofrenda y símbolo de su verdad recuperada. La multitud guardó silencio y luego estalló en aplausos. En ese instante, Elena comprendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella, sino a todas las familias que habían sufrido en silencio. Fue un acto de reparación colectiva que le dio sentido a cada lágrima derramada, y aunque su cuerpo estaba débil, su mirada brillaba con la certeza de haber cumplido la misión más importante de su vida. Después del homenaje, la familia regresó a casa con un sentimiento de orgullo y paz que nunca antes habían experimentado. La caja de zapatos volvió a ocupar su lugar en la sala, pero ya no como símbolo de dolor, sino como reliquia de resiliencia. Elena, cada vez más frágil, pasaba sus últimos días rodeada de hijos, nietos y bisnietos que acudían a visitarla con frecuencia. El hijo recuperado se había convertido en su sombra protectora, acompañándola en caminatas cortas por el patio y leyéndole en voz alta fragmentos de su propio diario. En esas páginas relataba la dualidad de su vida, la gratitud hacia quienes lo criaron y la plenitud de haber encontrado a su madre biológica. Elena lo escuchaba con lágrimas de ternura, segura de que ese testimonio sería una brújula para las generaciones futuras. ¿Alguna vez pensó usted en el milagro silencioso? ¿Qué significa morir sabiendo que el vacío de toda una vida fue llenado a tiempo? Elena lo vivía cada día, consciente de que la verdad había sanado más de lo que alguna vez soñó. La última gran reunión familiar ocurrió en el aniversario del sismo, esa fecha que durante décadas había sido recordada con llanto y silencio. En esta vez, sin embargo, fue conmemorada con música, flores y palabras de esperanza. En la mesa larga se colocaron velas blancas y fotografías a las antiguas, marcadas por la mentira, y las recientes, iluminadas por la verdad. Elena tomó la palabra con la voz débil pero clara y dijo: no estamos aquí para llorar lo que nos quitaron, sino para celebrar lo que recuperamos. Todos se miraron con emoción, comprendiendo que esa frase era el cierre perfecto para una historia marcada por la resistencia. El hijo recuperado levantó su copa y añadió: hoy no recordamos escombros ni pérdidas. Recordamos que la verdad puede reconstruir familias enteras. Los aplausos resonaron en el patio, y por un instante todos sintieron que incluso la tierra, aquella que había temblado con furia, ahora se quedaba en calma para honrar esa reconciliación. La noche terminó con risas y abrazos, y la certeza de que la memoria de Elena seguiría viva mucho después de que ella partiera. Elena partió en paz. Poco tiempo después, rodeada de sus hijos, nietos y del hijo que al fin había recuperado tras 40 años de silencio. La noticia de su fallecimiento no se vivió solo como una despedida, sino como la consagración de un legado. La caja de zapatos quedó en el centro de la sala, vacía de secretos pero llena de memoria, acompañada por un cuaderno donde escribió con letra temblorosa: el silencio hiere, la verdad sana. Cada aniversario del sismo, la familia se reunía para abrir la caja y recordar no solo el dolor, sino también la victoria de haber transformado la mentira en un acto de amor. Vecinos y amigos dejaban flores en la puerta y el mural de la capital se convirtió en lugar de peregrinación para quienes buscaban consuelo en su historia. ¿Alguna vez pensó usted en cómo una vida común puede iluminar a generaciones enteras? Elena lo demostró con su terquedad, con su valentía y con su decisión de hablar cuando parecía demasiado tarde. Y gracias a ello, su familia aprendió que el perdón y la memoria no solo curan heridas, también construyen futuro. Querido espectador, si esta historia lo conmovió, le invito a que se suscriba a este canal, deje su me gusta y comparta este video con quienes valoran rescatar la memoria familiar. Active la campana para no perderse las próximas confesiones reales que nos recuerdan que, aunque las mentiras puedan durar décadas, la verdad siempre llega a tiempo para sanar. Juntos podemos honrar a nuestras abuelas y abuelos, mantener viva la memoria
y asegurarnos de que ninguna voz vuelva a ser silenciada.